Buen día, compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo 1. Ahí están los nombres de los integrantes, es en la materia de microbiología y el tema que vamos a exponer es legislación sobre la manipulación genética y utilización de microorganismos modificados. ¿Continuamos? Primero que nada, destacamos la importancia de la legislación en la manipulación genética y la utilización de microorganismos modificados. Para tener este tema más claro, debemos saber que la legislación, según la RAE, es un conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado o una materia determinada. En este caso, nos enfocaremos en la importancia de la legislación en la manipulación genética. El artículo 159 del Código Penal establece que, número 1, serán castigados con la pena de prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 7 a 10 años los que con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o enfermedades graves manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. Número 2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la pena será de multa de 6 a 15 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de 1 a 3 años. La legislación es muy importante en la ciencia y tecnología, como en otros ámbitos, ya que estas leyes establecen el marco para el fomento de la investigación científica y sus técnicas y sus instrumentos de coordinación general, con el fin de contribuir a la generación, difusión y transferencia del conocimiento para resolver los problemas esenciales de la sociedad. La información presentada anteriormente fueron investigaciones que recabamos todo el equipo. Son las leyes y los artículos que se pueden encontrar en cualquier momento o simplemente con googlear las legislaciones básicas porque es información importante que brinda el gobierno para que la manipulación genética se realice de manera honesta y sobre todo ética. Los microorganismos modificados o OGM. El uso de microorganismos modificados puede aislar, modificar y transferir una parte del ADN de bacterias, virus, plantas, animales o humanos para introducirlo en otro tipo de ADN. Esto permite crear nuevas características en plantas, animales, bacterias y hongos, que realmente lo hemos visto muy a menudo y sobre todo en los últimos años se ha intensificado más la mezcla de genes porque prácticamente todas las verduras son genéticamente modificadas para que sean verduras o cosas naturales perfectas, que realmente en la naturaleza no van a salir jitomates o cosas así en círculos perfectos, sino que la naturaleza da absolutamente de todo, pero como el ser humano quiere consumir precisamente lo que ve en los comerciales, la genética ha sido un trabajo muy específico para obtener el resultado que se desea. Y así sabemos que también se han utilizado por sus beneficios, principalmente en los cultivos, como mencionaba anteriormente. Uno, para reducir el riesgo de malas cosechas, para reducir la aplicación de sustancias químicas para proteger los cultivos, porque estos producen su propio insecticida. Alimentos básicos más nutritivos. En el arroz se introdujeron genes que producen el elemento precursor de la vitamina A. Producción de más cultivos alimentarios en menos tierras, rehabilitación de tierras degradadas o menos fértiles y mejor conservación de los productos, cosas que realmente la naturaleza no nos brinda y es algo que se ha tenido que modificar para el resultado que el humano desea actualmente. También vemos la Ley Federal de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Esta ley tiene por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola. En el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad, en el octavo título que podemos encontrar, se tendrá por objeto organizar, actualizar y difundir la información sobre bioseguridad. En dicho sistema, la CIBIOGEM deberá integrar, entre otros aspectos, la información correspondiente al registro.
La CIBIOGEM reunirá informes, documentos relevantes que resulten de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia de bioseguridad, incluyendo la inocuidad de la OGMS, realizados por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, los que serán remitidos y organizados por el Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad. Las sanciones, según el artículo 121, en caso obviamente de no cumplir con lo especificado anteriormente, que honestamente desde el punto de vista personal es algo que está específicamente estructurado para no cometer errores. Entonces, las personas afectadas directamente en sus bienes podrán solicitar al juez que requiera a la secretaría competente para que por conducto de su respectivo comité técnico científico que establezca conforme a este ordenamiento, elabore un dictamen técnico cuyo objetivo sea demostrar la existencia del daño y sirva de base al juez para determinar en su caso la forma de su reparación. De oficio, con base en el expediente relativo a actos de inspección y vigilancia que hayan concluido en definitiva, se haya determinado la comisión de infracciones a esta ley y está determinado no haya sido desvirtuada por cualquier medio de impugnación, por denuncia presentada por miembros de la comunidad afectada de actos que pudieran contravenir lo establecido en esta ley y además disposiciones que ella emanen. La legislación disponible a nivel internacional. En México se cultiva soya, papa, canola, limón, algodón, entre otros. La comercialización del primer cultivo OGM fue en 1996. En la actualidad estos tipos de cultivos son comercializados con mayor frecuencia. También la soya, maíz y algodón son los que destacan. El área global de siembra de cultivos GM alcanzó las 175.2 millones de hectáreas en el año 2013. La exposición de motivos es que recientemente se han desarrollado nuevas técnicas biotecnológicas como la ingeniería genética, que consiste en modificar la información de la herencia contenida en las células por medio del desplazamiento de genes de un organismo a otro. Un gen es un segmento de ácido desoxirribonucleico o ADN, que es la molécula que encierra el código necesario para crear una proteína concreta en un organismo vivo. La manipulación genética. La ingeniería genética o manipulación genética es el proceso de la utilización de la tecnología del ADN recombinante para alterar la composición genética de un organismo. Tradicionalmente, los seres humanos han manipulado indirectamente los genomas mediante el control de la reproducción, así como seleccionando aquella descendencia que tenga las características deseadas. La ingeniería genética implica la manipulación directa de uno o más genes. Lo más común es que un gen de otra especie se introduzca en el genoma de un organismo para producir el fenotipo deseado. La utilización de los microorganismos modificados. Los organismos cuyo material genético se ha modificado de este modo se denominan organismos genéticamente modificados, como vimos al principio. Desde que los seres humanos cultivan plantas y crían animales para la producción de alimentos, los han seleccionado por ciertas características favorables. Estas características reflejaban variaciones genéticas naturales y daban lugar, por ejemplo, a una mayor resistencia a enfermedades o presiones ambientales. Algunos ejemplos de organismos genéticamente modificados, como mencionábamos anteriormente, son el maíz, la soya y el algodón, que estos son modificados para ser resistentes a herbicidas o insectos. En animales hay una especie de salmón chino que tiene un mejor rendimiento de peso. Finalmente, en conclusión, retomamos que estas leyes tienen por objeto regular las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados, con el fin de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que estas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad biológica o a la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Aun con la interpretación de la legislación, permanece un vacío legal sobre este tipo de tratamientos. México no cuenta aún con leyes que regulen la ingeniería genética o la modificación del genoma humano. Hace falta una reforma a la Ley General de Salud, concluyen los investigadores, según nuestra recabación en la investigación. Pero una ley que regule este tipo de tratamientos y la reproducción asistida para personas sin parejas o parejas no casadas no los bloquee. Eso fue todo por parte de nuestro equipo y esperamos que hayan comprendido y rescatado un poco de la información más importante que obtuvimos y que expusimos. Gracias.